Buenas tardes. Hoy empezaremos la exposición de infrarrojos y microondas como eh, de patatas no, infrarrojos y microondas como herramienta de escaldado en seco para patatas irlandesas, calidad de producto, integridad celular y modelado de redes neuronales artificiales RNA de la cinética de inactivación enzimática. Como introducción tenemos que el alto contenido de humedad, la mala capacidad de almacenamiento y la enorme capacidad de producción anual de papas irlandesas son responsables de su conversión en otros productos de valor agregado como papas fritas, papas en polvo deshidratado, etc. El escaldado va a ayudar a reducir el contenido de humedad, lo cual favorece la actividad microbiana en actividad de la actividad enzimática presente en las patatas irlandesas y peroxidasa, lo cual va a ser POD, y polifenol oxidasa, PPOO, lo cual va a provocar el pardeamiento, el ablandamiento de los tejidos, el mal olor y la reducción de nutrientes. La cinética de inactivación es crucial para predecir los cambios de calidad durante el procesamiento de escaldado. Las redes neuronales artificiales RNA van a ser una herramienta de inteligencia artificial con un conjunto de interrelaciones estructurales flexibles entre nodos y capas que están vinculadas entre sí. Algunas ventajas de este enfoque de modelamiento de IA van a incluir que va a utilizar un bajo presupuesto, tiene la capacidad de combinar más de una variable durante la predicción, va a ser fácil la integración industrial y no es sensible a la mala calidad de los datos. Como objetivo vamos a tener que evaluar esta aplicación de MW IR, que es microondas y infrarrojos, para inactivación de POD en rodajas de papa irlandesa en comparación con el escaldado con agua caliente. Entonces acá se van a comparar la aplicación de un escaldado por microondas y un escaldado por infrarrojos, comparándose con un escaldado por agua caliente. Y como segundo objetivo se van a evaluar los efectos del escaldado en la integridad celular y la característica de calidad de estas rodajas. Y como objetivo 3 se va a modelar la cinética de la activación de POD con modelos matemáticos y ANN. Para los materiales y métodos vamos a tener que estas papas irlandesas se van a almacenar en el refrigerador 4 más menos grados. La papa se va a pelar con un cuchillo de acero inoxidable y se va a cortar en rodajas de 4 y 8 milímetros de espesor, con un diámetro constante de 25 milímetros. Estas rodajas se van a tratar con agua caliente, se van a tratar con microondas y se van a tratar con infrarrojos, inmediatamente para evitar el pardeamiento enzimático. Para las tres operaciones de escaldado, las rodajas se van a sumergir en agua caliente durante 11 minutos hasta una inactivación del 90% de la actividad de la peroxidasa en proporción de muestra y agua de 1 a 10 gramos por gramos. Para el blancamiento de microondas, las rodajas de 4 y 8 milímetros se van a blanquear en un horno de microondas a una potencia de 136 watts durante 7 minutos hasta una inactivación del 90% de las POD. Los parámetros se van a seleccionar durante la investigación. Para el blanqueamiento de infrarrojo se va a utilizar un dispositivo automático de calentamiento. Como está en la imagen, vamos a tener sus partes como registrador de datos, portamuestra, regulador de potencia, calentador infrarrojo, unidad de calefacción, un registrador de temperatura sin contacto. Para el proceso de escaldado se va a hacer un ensayo de actividad peroxidasa, las cuales se va a dar una unidad de actividad POD. Se va a definir como un aumento de 0,01 unidades de absorbancia por minuto. Esta actividad se va a calcular mediante AT sobre A sub 0 por 100%, donde AT va a representar la actividad de la peroxidasa de la rodaja blanqueada en el momento T, y AO va a ser la actividad de la peroxidasa inicial antes del blanqueamiento, es decir, de la rodaja fresca. Para el modelamiento de la inactivación se va a utilizar modelamientos matemáticos, donde se va a monitorear esta inactivación mediante diferentes métodos de blanqueo considerados, y se va a utilizar el blanqueo con agua caliente como control. La inactivación de POD se va a ajustar a tres modelos comúnmente utilizados: logaritmo natural de AT sobre A sub 0 menos K1T,
AT sobre sub 0 igual a EXP por menos KT a la N, y AT sobre A sub 0 igual a AE más A sub 0 menos AE por EXP por menos K2T. El K1 es la velocidad constante de la reacción, K2 van a ser los parámetros de la escala de conversión de Weibull y fraccionaria respectivamente. N va a ser el parámetro de forma de Weibull y AE va a ser la inactividad POD para la fracción resistente. Modelo de redes neuronales artificiales, el conjunto de entrenamiento representó el 70% de total de conjunto de datos, mientras que el 15% se utilizó como conjunto de datos de pruebas y validación para evaluar el rendimiento de la red. Este rendimiento de modelo va a obtener como función el coeficiente de correlación R al cuadrado, el error cuadrático medio, que va a representarse por RMSE, y la suma del error cuadrático representada por SSE. Este modelo el modelo con el valor más alto de R al cuadrado y el valor más bajo de RMSE y SSE se tomó como el mejor modelo para modelar la cinética de inactivación de la actividad PO2 para la patata irlandesa. Por lo tanto, nos habla de acá que mientras más... acá se va a tomar los modelos más altos y más bajos para modelar lo que va a ser el modelo cinético. Entonces acá están las tres fórmulas que va a utilizar para hacer este modelamiento. Luego va a ir la pérdida de humedad, donde la pérdida de humedad durante el escaldado por microondas infrarrojos de rodajas de papa irlandesa se va a dar de 4 y 8 milímetros. Esta pérdida de humedad se va a hacer mediante la siguiente fórmula: W sub 0 menos WT sobre W sub 0 por 100%. Para las características de calidad se va a tener el contenido microbiano, de los cuales se van a enumerar los contenidos bacterianos de las rodajas frescas y tratadas, donde la muestra se va a pesar asépticamente en una solución salina, fisiológica estéril en una proporción de 1 a 3 en un matraz Ergel-Meyer, y se agitó en un vórtex durante 1 minuto. Luego la solución de lavado se diluyó y se sembró en placa en un agar de recuento de placas estéril para estudiar el crecimiento bacteriano. Después de la incubación de 37 grados durante 24 horas se encontraron las colonias bacterianas. El tamaño de la población de bacterias totales se informa como una medida de 3 muestras replicadas y se expresa como una UFC, unidad formadora de colonias, por gramo de papa irlandesa. Para la retención de vitamina C, el contenido de vitamina C en la muestra se determinó utilizando el método de titulación estándar de indofenoles 2.6-diclorofenol, RC, igual a VB, que va a ser el contenido de vitamina C en la rodaja blanqueada, y B sub 0, que va a ser el contenido de vitamina C en la rodaja fresca por 100%. Para la dureza, vamos a tener que las rodajas frescas y blanqueadas se van a medir en temperatura ambiente, 24 grados, utilizando un analizador de textura. Para la fuerza máxima requerida para presentar la rodaja, se registró como la dureza de la rodaja. La fuerza de prueba fue de 5 gramos, la distancia de la sonda de la muestra fue de 5 milímetros y la velocidad de prueba y posterior fueron de 1, 1 y 10 milímetros por segundo respectivamente. Para el color de la superficie se va a utilizar, se midió utilizando una Minolta Chromameter, lo cual representó 3 parámetros de color. Para el cambio de color, antes y después del blanqueamiento se calculó utilizando la ecuación, esta siguiente ecuación, donde vemos que LX, AX y BX va a representar los valores de color de las muestras blanqueadas y LOX, AOX y BOX representan los valores de color de las muestras frescas. Para la integridad celular en la determinación de fugas de electrolito tenemos que las rodajas blanqueadas se homogenizaron en un mortero con 20 milímetros de agua desionizada, el licor homogenizado se centrifugó a 200 rpm, 25 grados y durante 2 horas, tras lo cual se midió la conductividad utilizando un conductímetro y se determinó la fuga relativa de electrolitos. Para análisis estadístico se va a utilizar un Microsoft Excel 2010 para analizar y trazar los gráficos. En resultados y discusiones, vamos a tener 4 gráficas unidas, los cuales nos van a dar la actividad experimental de la peroxidasa versus la actividad de la peroxidasa predicha y cinética de pérdida de humedad durante el procesamiento de escaldado de papa irlandesa utilizando los modelos de Weibull. Vamos a tener la primera gráfica, la A, la que está arriba,
que va a ser el blanqueamiento con agua caliente para rodajas de 4 y 8 milímetros respectivamente. Vamos a tener la gráfica B, que está abajo, va a ser el blanqueamiento con microondas para rodajas de 4 y 8 milímetros respectivamente. Vamos a tener la C, que va a ser el blanqueamiento con infrarrojos para rodajas de 4 y 8 milímetros. Y la pérdida de humedad, que va a ser la última gráfica que está acá abajo. Como resultado vamos a tener una reducción más rápida de la actividad de peroxidasa para rodajas más delgadas en todos los métodos, agua caliente, microondas, infrarrojos. En comparación con el escaldado de microondas, el escaldado con agua caliente y el de infrarrojos va a requerir un tiempo más largo para la activación de 90% de la actividad de peroxidasa para ambos rodajas, de 4 y 8. Se va a observar una comparación con el escaldado con agua caliente. La inactivación de POD era más lenta en el periodo inicial para microondas infrarrojos, probablemente debido a la menor temperatura de la muestra. En el caso de la pérdida de humedad, la figura 2D muestra la pérdida de humedad para los diferentes métodos de escaldado MW e IR. La pérdida de humedad fue más rápida durante el procesamiento con microondas en comparación con las de infrarroja. En el aumento de grosor de las rodajas aumentó la tasa de reducción de la humedad tanto para el escaldado o microondas como para el infrarrojo. Esto se debe a que las rodajas más delgadas se calientan más rápido, lo cual aumenta la evaporación de la humedad. El modelado de la cinética de inactivación, tenemos de la activación de la peroxidasa, tenemos el modelado matemático, donde cual se ajusta la cinética de inactivación POD, donde se utilizaron tres modelos: la cinética de primer orden, la distribución de Weibull y la conversión fraccional. Vamos a tener el modelado de redes neuronales artificiales, donde tenemos las entradas a la estructura de la red ANN fueron tipos de entradas de pretratamiento que consisten en la temporización de microondas, el agua caliente e infrarrojos, mientras que el grosor de corte 4 y 8 se utilizó para estimar la actividad de peroxidasa y se establece como salidas a las redes neuronales. Para la topología de la red neuronal vamos a tener que W y B representan el peso y el sesgo. Vamos a tener input, entrada, hidden layer, capa oculta, out layer, capa de salida y output, la salida. Cómo van a ir yendo la información, ¿no? en esta red neuronal artificial, los cuales luego van a hacer una comparación de modelos donde el aumento del coeficiente de determinación de ANN, que vendría a ser neuronal artificial, sobre el modelo matemático de mejor ajuste Weibull, donde se va a mostrar la superioridad de las ANN sobre el modelo matemático. Característica de calidad, tenemos la actividad microbiana, donde vamos a tener 4 gráficas unidas, donde nos van a dar el contenido microbiano, el cambio de color de la superficie, la retención de la vitamina C y la dureza. Estos van a representar, en este caso, HW en 4 milímetros, MW 4 milímetros e IR 4 milímetros, las cuales van a representar el escaldado con agua caliente, microondas e infrarrojos para las rebanadas de 4 milímetros. E igualmente para los 8 milímetros, ¿no? Que va a ser HW 8 milímetros, MW 8 milímetros e IR 8 milímetros. Vamos a tener las 4 gráficas, ¿no? Que nos van a hablar sobre el escaldado, la comparación del escaldado, el cambio de color, el contenido microbiano. Y estas se van a observar que tanto las muestras frescas como las escaldadas tenían un nivel microbiano seguro, aunque las muestras pretratadas con los diferentes métodos de escaldado, agua caliente, MWIR, tienen una actividad microbiana significativamente menor en comparación con las muestras frescas. Además, microondas e infrarrojo tuvieron una mayor reducción de la actividad microbiana que el escaldado con agua caliente. En color de la superficie se observó que el escaldado MW y agua caliente tuvo el cambio de color más alto, mientras que en infrarrojos tuvo una menor, ¿no? En la retención de vitamina C tenemos que las muestras escaldadas con agua caliente tuvieron un nivel más bajo de retención de vitamina C, en comparación de las rodajas en escaldado de microondas e infrarrojos. No va a haber diferencia significativa en la retención de la vitamina C con las rodajas blanqueadas con MW y R, aunque las rodajas blanqueadas con MW tuvieron ligeramente mayor que la retención de vitamina C que el escaldado con infrarrojos.
Para la dureza vamos a tener que la fuga de electrolito nos va a dar un análisis de la integridad celular. A, la fuga relativa de electrolitos. Y B va a ser las imágenes en microscopio, donde nos va a mostrar A, la muestra fresca, B, escaldada con agua caliente, C, escaldado con microondas y D, escaldado con infrarrojos, donde va a resultar que el aumento del espesor de las rodajas de 4 a 8 milímetros para microondas e infrarrojos reduce significativamente la fuga de electrolitos. El escaldado con agua caliente para rodajas de 4 milímetros de espesor tuvo la menor fuga de electrolitos, mientras que para rodajas de 8 milímetros el escaldado MW tuvo la menor fuga de electrolitos en comparación con IR, probablemente debido a la menor temperatura. En microestructura, las imágenes de microestructura de las rodajas de patata irlandesa fresca y blanqueada se muestran en la figura 5. Para una activación de 90% de POD, el tiempo blanqueado para agua caliente MW e IR fueron de 7, 5 y 18 minutos respectivamente. Este resultado reveló que la estructura celular intacta y regularmente está dispuesta en las rodajas de patata irlandesa fresca, las cuales se vio afectadas significativamente por los tratamientos de blanqueado. El uso de blanqueado IR provocó un daño celular grave en comparación con el blanqueado con agua caliente y el blanqueado IR. Esto se debe a la degradación de la pectina en la membrana celular como resultado de un mayor tiempo de calentamiento. Como conclusiones vamos a tener que la tecnología de microondas e infrarrojos produce patatas fritas irlandesas con mejores características de calidad en comparación con el escaldado convencional. Los resultados nos indican que el escaldado MW tuvo los tiempos de inactivación más cortos de POD para los diversos espesores de rebanada de entrada 4 y 8 milímetros en comparación con los escaldados de agua caliente e infrarrojo. El modelo Weibull se ajustó mejor a la cinética de inactivación de POD en comparación con la conversión fraccionaria y la cinética de primer orden. La capacidad de producción de las ANN fue superior a la distribución de Weibull en comparación del modelamiento de la curva experimental POD. La tecnología IR y MW mostró beneficios estrechamente relacionados como mayor retención de vitamina C, mayor reducción microbiana, pero IR tuvo el cambio de color de superficie más bajo, mientras que MW tuvo un valor de dureza muy similar a las muestras frescas. Por lo tanto, se considera que la técnica de escaldado IR y MW para la industria alimentaria en el procesamiento de escaldado de papa irlandesa. Gracias. Bueno, como siguiente artículo tenemos la optimización del secado asistido por microondas de cebolletas, un estudio exhaustivo sobre la cinética de secado, el consumo de energía, las emisiones de CO2 y las propiedades termodinámicas. Como introducción vamos a tener que las cebolletas son ampliamente cultivadas en el sur y el este de Asia. Estas cebolletas son apreciadas no solo por sus usos culinarios, sino también por sus beneficios para la salud. En la siguiente imagen tenemos la distribución de la producción de las cebolletas en las provincias de Indonesia en 2022, destacando las principales contribuciones de Java Occidental, Java Central y Java Oriental. En la introducción tenemos que rápido deterioro de las cebolletas debido a su corta vida útil plantea un desafío importante para los consumidores de la industria. Cuando se almacenan a temperatura ambiente, las cebolletas normalmente no duran más de 5 días antes de desarrollar características indeseables. La solución general de deterioro consiste en optimizar los procesos de secado para garantizar que las cebolletas conserven sus características deseables. El secado por microondas funciona generando ondas electromagnéticas que hacen que las moléculas de agua de dentro de las cebolletas vibren, produciendo calor y evaporando la humedad que se forma dentro. Para los materiales y métodos vamos a hacer la preparación de la muestra de cebolleta que muestra el corte y tamaño uniforme de los trozos de cebolleta antes del proceso de secado por microondas. Este proceso de secado se va a realizar mediante un horno microondas y los experimentos se realizaron con muestras de cebolleta de diferentes masas, 5, 10 y 20 gramos, bajo dos configuraciones de potencia en microondas diferentes, 136 y 224 watts. Vamos a realizar la determinación de la humedad, donde vamos a tener el contenido de humedad inicial, MI, de las muestras de cebolletas se va a determinar comparando el peso inicial de las cebolletas frescas con el peso final después del secado, como nos indica la siguiente fórmula. Para monitorear el contenido de humedad a lo largo del tiempo durante el proceso de secado se calculó el contenido
de humedad en un momento específico, utilizando el peso de la muestra en ese momento particular y el peso final después de secado, como muestra la siguiente fórmula. Para determinar el índice de humedad, vamos a tener que se va a calcular el contenido de humedad inicial, el contenido de humedad en un momento específico y el contenido de humedad en equilibrio. En los casos en los que el contenido de humedad de equilibrio es despreciable, se usa esta ecuación, MR es igual a MT sobre M inicial para disminuir, ¿no? Esta información es eficiente sobre el proceso de secado bajo diferentes niveles de potencia de microondas. Vamos a hablar sobre el modelo cinético de proceso de secado. La cinética de secado de la cebolleta se modeló utilizando 5 modelos de secado de capa fina ampliamente reconocidos: Lewis, Page modificado, Midley, Cook y modelo de 2 términos. Cada uno de estos modelos tiene una formulación matemática específica y características en relación a proporción de la humedad y el tiempo de secado. En este cuadro vamos a ver el nombre de los modelos y la ecuación de modelo que se está realizando en cada uno de estas ecuaciones, ¿no? Donde se va a emplear un solucionador de Microsoft Office 2016 para realizar estas fórmulas, ¿no? Y se va a evaluar el desempeño de cada modelo, donde se va a calcular los parámetros estadísticos. Estos parámetros van a incluir coeficiente de determinación, suma de errores cuadrado, chi cuadrado, error cuadrático medio, error cuadrático medio, criterio de información Akaike y criterio de información Akaike corregido. Bueno, en la tabla 2 vamos a tener los parámetros estadísticos calculados para cada modelo de secado. Y este objetivo va a ser identificar el modelo más preciso y confiable para predecir el comportamiento de secado de las cebolletas durante el secado asistido por microondas. En la evaluación de la difusividad de la humedad, vamos a tener que este fue asistido por microondas, en donde se utilizó la segunda ley de Fick, donde se asumieron varias suposiciones. Se asumió que el contenido de humedad inicial se distribuyó uniformemente en todas las muestras de cebolletas ante el secado. La difusividad de la humedad y la temperatura se condensaron constantes durante el proceso de secado. Se asumió la concentración de las muestras de cebolleta durante el secado, que era insignificativamente, y las muestras de cebolleta se modelaron como si tuvieran una geometría similar a una placa adecuada, dada su estructura delgada y plana. La difusividad de humedad se determinó utilizando la segunda ley de Fick, como se ve en la siguiente fórmula, y la solución analítica de ecuación derivada utilizando el método de serie de Fourier. Para amplificar las líneas y linealizar aún más este análisis, se utiliza la fórmula logarítmica de la relación de la humedad, donde vemos logaritmo natural de MR igual al logaritmo natural de 8 sobre pi al cuadrado menos pi cuadrado def sobre 4l al cuadrado por t. Al representar esto, tenemos que el logaritmo natural de la relación de la humedad en función del tiempo de secado. Esto va a ayudar a determinar la difusividad de humedad a partir de la pendiente relación lineal resultante. Esto es crucial para comprender los mecanismos de transferencia de humedad durante el proceso de secado y optimizar las condiciones de secado para una eliminación eficiente de la humedad. Para la determinación de la energía de productividad, la energía de activación para el proceso de secado se determinó utilizando la relación de tipo Arrhenius entre las constantes de velocidad de secado y la potencia de microondas, así como la masa de las muestras. Donde en esta ecuación tenemos que K sub 0 representa el factor preexponencial, EA es la energía de activación, M es la masa de la muestra y P es la potencia de microondas aplicada. Para la determinación de la energía de activación es crucial para comprender los requisitos de la energía de proceso de secado. Para la determinación de propiedades termodinámicas tenemos que estas propiedades termodinámicas del proceso de secado asistido por microondas nos van a dar específicamente la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. En esta siguiente fórmula tenemos que D sub 0 va a ser el factor preexponencial de la difusividad, EA va a ser la energía de activación, M va a ser la masa de la muestra y P va a ser la potencia en microondas. Para establecer la relación entre la temperatura del secado y la potencia en microondas, se va a utilizar la siguiente fórmula: 1 sobre RT igual a M sobre P. Y utilizando la energía de activación derivada de la ecuación de Arrhenius, se calculó el cambio de entalpía estándar bajo la siguiente fórmula. El cambio de entalpía estándar va a ser igual a energía de activación menos M sobre P. Luego, para calcular la energía libre de Gibbs, vamos a tener la siguiente fórmula, donde Rm representa la constante específica del gas. La energía libre de Gibbs va a proporcionar información sobre la espontaneidad del proceso de secado, donde los valores positivos indican un proceso no espontáneo que requiere un aporte continuo de energía. Para el cálculo del consumo de energía y emisiones de CO2, se va a utilizar la siguiente fórmula: S por P por T sobre 3.600.000. Las emisiones de CO2 correspondientes a SO2 se calcularon utilizando el hecho de la producción de 1 kWh de energía a partir de las plantas de energía basadas en carbón o combustibles fósiles, aproximadamente de 800 gramos de CO2.
Esta ecuación de S es el consumo de energía en kilowatt por hora y se utiliza en el factor de 800 gramos por kilowatt por hora para estimar las emisiones de CO2. Para el consumo específico de energía, se va a proporcionar una comprensión más detallada de la eficiencia energética del proceso de secado, en particular en términos de cuánta energía se necesita para lograr la reducción deseada del contenido de humedad. Energía total suministrada, SEC va a ser igual a energía total suministrada sobre la cantidad de agua eliminada durante el secado. Bueno, resultados y discusiones, vamos a hablar sobre la relación de la humedad. Vamos a tener dos gráficas, las cuales van a ser la relación de la humedad de cebolletas durante el secado por microondas a diferentes masas de muestras, 5, 10 y 20 gramos, bajo dos niveles de potencia de microondas, 136 y 264. Estas al secar una muestra de 5 gramos de cebolla a 176 gramos lleva aproximadamente 450 segundos para alcanzar el equilibrio de la humedad. En cambio, el mismo tamaño en secado en 264 requiere solo 150 segundos. Estos hallazgos demuestran la eficacia de utilizar una mayor potencia en microondas para lograr tiempos de secado más rápido, lo cual es crucial. Para la cinética de secado vamos a tener estas dos gráficas, las cuales nos van a proporcionar una comparación de humedad experimental y los valores predichos a partir de diferentes modelos durante el secado por microondas de cebolletas con una masa de muestra de 20 gramos bajo dos configuraciones de potencia de microondas distintas, a 136 y 264, donde tenemos que una mayor potencia de microondas resultó en una reducción más rápida de la relación de humedad, y en lo cual esto es evidente a partir de la comparación entre diferentes niveles de potencia, 136 y 264 watts, donde nos hablan que el modelo Page, o donde vemos que el modelo Page va a ser el más adecuado para describir cinética de secado de las cebolletas. Para la difusividad de humedad efectiva tenemos la relación. En estas dos gráficas vamos a tener la relación de la humedad efectiva DEF en el modelo Page, la cual es el más óptimo, y el tiempo de secado de cebolletas bajo diferentes niveles de potencia microondas, 136 watts y 264 watts, donde nos habla sobre la relación entre la eficacia de difusión en el modelo de Page y el tiempo mostrado que una mayor potencia de microondas mejora significativamente la eficiencia de difusión. En estas dos gráficas vamos a ver la relación logarítmica natural de la difusividad de la humedad efectiva en el modelo Page y el tiempo de secado de cebolletas bajo diferentes niveles de potencia en microondas, en 136 watts y 264 watts. Esta presente relación entre el logaritmo natural de la eficiencia de difusión y el tiempo refuerza aún más la correlación directa entre el aumento de la potencia de microondas y la difusividad efectiva del vapor de agua. Estos hallazgos nos van a indicar que ajustar la potencia del microondas es un factor crítico para optimizar el proceso de secado. Para la activación de energía nos hablan sobre estas dos gráficas, las cuales se relacionan con la constante de velocidad de secado y la relación de masa-potencia de microondas. Para cebolletas durante el secado por microondas a dos niveles de potencia diferentes, 136 y 264 watts, donde tenemos que la reducción de la energía de la activación a niveles de potencia más altos significa un proceso más eficiente energéticamente, lo cual es crucial para aplicaciones industriales donde iniciar el consumo de energía es una prioridad. Tenemos el consumo de energía S, emisión de CO2 y el consumo de energía, donde tenemos que donde estas gráficas nos hablan sobre una comparación de consumo de energía, emisiones de CO2 y consumo específico de energía necesarios para secar cebolletas mediante secado de microondas a dos niveles de potencia, 136 watts y 264 watts, donde tenemos que el consumo de energía para secar cebolletas osciló entre 0,0121 y 0,0208 kW por hora, con una emisión de CO2 correspondiente de 0,0166 kg a 136 watts y 0,0097 kg a 264 watts. Esta tendencia es significativamente porque destaca la eficiencia de una mayor potencia de microondas para reducir la energía necesaria para lograr el contenido de humedad deseado. Propiedades termodinámicas. Acá tenemos esta gráfica que nos habla sobre la entalpía de secado por microondas de cebolletas con variaciones de masa de 5, 10 y 20 gramos y niveles de potencia en microondas de 136 watts y 264 watts. Estos datos sugieren que los valores de entalpía más bajos están asociados con menores requisitos de energía para la transferencia de masa, que está directamente influenciada por el nivel de potencia de microondas. En este otro gráfico tenemos la entalpía del secado por microondas de cebolletas, igualmente con variaciones de masa de 5, 10 y 20 gramos y niveles de potencia en microondas de 136 y 264 watts. Estos valores de entropía negativos reflejan una naturaleza ordenada de proceso de secado a medida que se reduce el contenido de humedad y el material experimenta cambios de fase. Por último tenemos la energía de Gibbs en este gráfico. Esta energía de Gibbs liberado de secado por microondas de cebolletas con variación de masa de 5, 10 y 20 gramos en niveles de potencia de microondas de 136 y 264 watts. Esto nos habla sobre el aumento de energía Gibbs con una mayor potencia de microondas, sugiere un proceso de secado no espontáneo donde se necesita un aporte adicional de energía para impulsar la eliminación de la humedad.
Como conclusión vamos a tener que el modelo cinético del proceso de secado reveló que el modelo Page proporciona un mejor ajuste para los datos experimentales, describiendo con precisión el comportamiento del secado de las cebolletas bajo diferentes niveles de potencia de microondas y más en las muestras. Gracias.